Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este espacio que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Antes que nada, pues bienvenidos. Voy a empezar muy rápidamente con contarles un poco para las personas que no nos conocen quién es Percepto y procederé a presentarles los oradores que nos acompañan el día de hoy. Eh, Perceptio es una empresa que nace en el año 2000, hace ya más de 20 años, con el propósito de potencializar la inversión que nuestros clientes hacen en sus plataformas SAP a través de conocimiento especializado y experiencias muy gratas de servicio. Actualmente, nuestro portafolio de servicios podemos abarcarlo básicamente en estos 6 frentes que estamos presentando. En el frente de Customer Experience, donde estamos apuntando a una expertise muy importante en lo que es el Customer Data Cloud, que de hecho somos de los primeros partners certificados como partners de servicios en Colombia para todo el frente de Data Customer Cloud. Por otro lado, tenemos todo el frente de servicios administrados, donde lo que buscamos básicamente es apoyar y soportar un proceso end-to-end de nuestros clientes a través de soluciones SAP. También tenemos todo el servicio de Centro de Desarrollos de Soluciones de Negocio, bien conocido como Fábrica de Soluciones, donde atendemos requerimientos por demanda, puede ser a nivel de desarrollo, también funcional, incluso analítico. Por otro lado, tenemos todo nuestro frente de soluciones analíticas, donde allí pues apalancamos todas las soluciones de toma de decisiones, también en sistemas NOSAP. Finalmente, tenemos todo el tema de servicios de consultoría SAP, a través del cual implementamos proyectos en plataformas SAP, desde ERP a incluso otras soluciones transversales, pueden ser a nivel financiero, pueden ser también a nivel analítico. Y nuestro servicio, que ha sido, digámoslo así, más reconocido y con el que hemos crecido en los últimos años, es nuestro servicio de outsourcing especializado en SAP. Avancemos. Bueno, les cuento los invitados que tenemos para ustedes el día de hoy. Quisimos tener unos invitados muy especiales. En primer lugar, y quien hará la apertura de este webinar es Claudio Ronchi, ingeniero informático del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que cuenta actualmente con certificaciones internacionales como es la SIM y la CRISC. Tiene una experiencia de más de 20 años en ejecución y ventas de servicios de consultoría en auditoría relacionados con administración de riesgos de negocios, en tecnología de procesos y operaciones. Claudio ha tenido la oportunidad de acompañar empresas y proyectos a nivel internacional en países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Guatemala, Uruguay y Estados Unidos. También nos acompaña Jonathan Caballero, quien es ingeniero de sistemas con más de 12 años de experiencia y es un consultor especializado en Basis. Ha tenido la oportunidad de trabajar con sistemas SAP on-premise y cloud, además pues, de apoyarnos en actividades de implementación, actualizaciones, migraciones y configuraciones en SAP. Finalmente, que es una de las partes más importantes de este espacio, es nuestro invitado especial de la Universidad de Antioquia, que nos va a contar su caso de éxito, Tito Segura. Es el coordinador del Centro de Competencias de la Universidad de Antioquia. Es ingeniero de sistemas con más de 16 años de experiencia en gestión de proyectos y en servicios de soluciones de TI y SAP. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Claudio Ronchi, quien nos va a contar qué es lo que deberíamos de tener en cuenta hoy en temas de seguridad. Claudio, bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias, Diana. Buenos días a todos. La idea es presentar 10 actividades que cualquier empresa, independientemente del segmento o del tamaño, consideramos que deberían hacer en temas relacionados con seguridad. ¿En qué nos basamos para decir que estas son las actividades primordiales? Básicamente en 3 pilares. El primero es conocimiento de los ciberataques o de los incidentes de seguridad que se están presentando hoy día. El segundo pilar es nuestro conocimiento, nuestra experiencia, basada en, como dijo Diana, muchos años de trabajo en diferentes segmentos de industria en diferentes países. Y el tercer pilar son buenas prácticas de seguridad que son conocidas internacionalmente. Bueno, para empezar, la primera actividad que estamos viendo es
hay que generar cultura de seguridad en nuestra organización, partiendo de los directivos, ¿sí? Esta sensibilización, esta cultura de seguridad, de hecho hoy mitiga el ciberataque más común que hay, que es el ciberataque de phishing, donde realmente la primera barrera de seguridad ante el phishing son nuestros colaboradores. Pasando a la segunda actividad que proponemos, es crear una estrategia de seguridad, realizar una planeación estratégica y que esto sea de actualización permanente. Hace unos años nosotros sugeríamos que esa definición estratégica se podía hacer cada 2 o 3 años. Hoy sugerimos que sea anual con una revisión al terminar el primer semestre, producto de los cambios que se van produciendo a nivel de amenazas, razón por la cual es probable que tengamos que ir actualizando nuestra estrategia. La tercera actividad que nosotros proponemos es mantener actualizada nuestra matriz de riesgos, obviamente basándonos en una adecuada metodología que nos ayude a identificar esos riesgos. Nosotros decimos que esa metodología tiene que ser simple, clara y muy fácil de aplicar. ¿Por qué muy fácil de aplicar? Porque nosotros sugerimos que esa aplicación de la metodología, ese despliegue de la metodología, se debe hacer al menos una vez al año, pero aclarando que donde encontremos áreas o procesos donde tengan muchos riesgos identificados, esa aplicación de metodología debería ser mucho más frecuente. Es decir, al menos en determinadas áreas, hacerlo de forma semestral. La cuarta actividad que proponemos es hacer una revisión del estado de salud de los controles de tecnología, principalmente en aquellos sistemas que son core de nuestro negocio. ¿Qué significa hacer una revisión del estado de salud de los controles? Básicamente hacer o revisiones a toda la plataforma tecnológica, o hacer escaneos de vulnerabilidad, o hacer pentest. En definitiva, es hacer revisiones a nuestra tecnología de forma periódica. La cuarta actividad, van a ver que de nuestras actividades 9 son proactivas, una es reactiva, y esta justamente es la reactiva. O sea, por más que trabajemos todos los días en tratar de mejorar nuestro nivel de madurez en los temas de seguridad, es muy probable que tengamos algún incidente que en algún momento dado se nos presente dentro de la organización. Entonces, lo bueno es tener un procedimiento o un proceso de gestión de incidentes para que podamos actuar de forma organizada. La próxima actividad que presentamos como importante para realizar es tener en cuenta que pertenecemos a un ecosistema. Todos pertenecemos a un ecosistema, no solamente las empresas, sino también las personas. Nosotros tenemos una o más de una red social, o pertenecemos a un grupo de WhatsApp o a más de un grupo de WhatsApp. Eso significa que pertenecemos a un ecosistema como persona. A las empresas les pasa exactamente lo mismo. Todas las empresas están relacionadas tecnológicamente con algún proveedor o con clientes. ¿Qué están haciendo hoy los bancos en Colombia? Están saliendo a hacer auditoría a proveedores de procesos críticos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un muy buen nivel de seguridad, pero si un proveedor nuestro sufriera un incidente, es probable que nos veamos afectados. Eso significa ser conscientes de que pertenecemos a un ecosistema, ¿sí? La próxima actividad que mostramos es
mantener actualizado, principalmente con parches de seguridad, estamos hablando de seguridad, nuestros dispositivos finales y servidores. Hago hincapié en dispositivos finales por el hecho de que hoy la mayoría de las empresas están haciendo teletrabajo o trabajo en casa. Entonces es importante tener una política de parcheo, una política de actualización en los temas relacionados con seguridad. La próxima actividad habla de servicios en la nube. Hoy muchas empresas están llevando los servicios a la nube o están analizando llevar servicios a la nube por un tema de costo. Obviamente la seguridad no puede ir en contra del negocio, lo que tiene que ser es un apalancador del negocio, darle soporte al negocio. Por eso planteamos esta actividad. Lo que hay que tener en cuenta en esta actividad es cuáles son las cláusulas contractuales que vamos a firmar con nuestro proveedor relacionadas con seguridad. Ejemplo, si tuviera un incidente de seguridad nuestro proveedor, que ese incidente se nos sea comunicado con la mayor brevedad posible. Y parte también puede hacer de las cláusulas contractuales el hecho de tener claridad qué responsabilidades de seguridad quedan en nosotros y cuáles en el proveedor. Pasando a la próxima actividad, está relacionada con los desarrollos, ya sean desarrollos de gente propia o software factory, aplica para cualquiera de los dos casos, es definir un estándar, unos requerimientos mínimos de seguridad para ser tenidos en cuenta en el momento de hacer desarrollos. Pero yo digo que esta actividad no queda solamente ahí, sino que hay que agregarle el hecho de validar que esos requerimientos mínimos de seguridad que fueron entregados realmente fueron tenidos en cuenta por el desarrollador. Y pasando a la última actividad, que desde el punto de vista de la seguridad de la información, desde el punto de vista de determinada normativa internacional, es la columna vertebral de la seguridad. Y vamos a ver más adelante en SAP, cuando se hable de segregación de funciones, justamente estamos hablando de esto. Es lo que nosotros llamamos el programa de identidades y accesos, que cada colaborador ingrese a la parte de información de la empresa que le corresponda por sus funciones. Esta actividad está muy ligada al tema de confidencialidad, es decir, que cada uno ingrese y que pueda ver y que pueda hacer uso de la información que le corresponde relativa a las funciones que tiene dentro de la empresa. Estas son las 10 actividades que nosotros consideramos que son hoy relevantes, son prioritarias para hacer en temas de seguridad, para desarrollar en temas de seguridad. Yo le voy a dar paso a mi compañero, que él se va a extender más en los temas de SAP. Quisiera antes mencionarles que las soluciones de SAP GRC están diseñadas para ayudar a la administración del riesgo en general y proporcionan gobernabilidad sobre los procesos que están relacionados con cumplimiento, ¿sí? Bueno, hasta acá mi presentación. Muchas gracias por el espacio y bueno, quedo atento. Entonces, sin más preámbulos, voy a invitar a Jonathan Caballero, que nos va a contar un poco más de este overview sobre los temas de seguridad en aspectos básicos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, Jonathan, bienvenido y adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias, Diana. Gracias, Claudia, y por la introducción. Realmente, ya de aquí en adelante la intención es todo este enfoque que nos dio Claudio y que es una generalidad que todos deberían atacar dentro de sus compañías o dentro de sus entornos de negocio. Voy a bajarlo un poco a temas que de pronto SAP define como básicos. Sin embargo, cuando hablamos de seguridad, no debe ser sesgarnos solo a estos aspectos, que incluso SAP toca algunos puntos que ellos no tienen la capacidad de
de controlar. Se tiene que ir a otro tipo de herramientas o incluso a otro tipo de compañías que se encarguen de la infraestructura o de otros componentes. Vamos a tratar de que la charla no se vuelva técnica, porque nos podemos cansar, y vamos a tratar de visualizar ciertos ejemplos, porque realmente la seguridad está en la cotidianidad. Eso es algo que a diario todos estamos manipulando de manera nata, y simplemente la idea es aquí dar una introducción para que haya ese primer acercamiento, una sensibilización que muchas veces se ignora. Dentro de la administración de un sistema, y hablando de sistemas BASIS, debe ir incluido un parte de seguridad. Sin embargo, cada compañía tiene sus necesidades. La seguridad como tal comprende o tiene riesgos que pueden afectar el funcionamiento del negocio. Muchas veces se tiene la idea que seguridad inmediatamente tiene que ver con hackers y con temas de mucho conocimiento a nivel técnico, pero muchos de los aspectos son de tipo habituales, donde debemos revisar cómo nos está impactando en diferentes componentes, como están aquí listados, los aspectos que no necesariamente son técnicos y los que son técnicos, y tratar de darles una estrategia de seguridad a la compañía que vaya madurando y se vaya haciendo de manera cíclica, como lo decía Claudio. Entonces, por ejemplo, en temas de disponibilidad, aunque a veces eso no se ve como si fuera de seguridad, pues realmente cuando no se tiene la suficiencia, los sistemas puede que no estén disponibles, y prácticamente si no hay disponibilidad, no hay negocio, no hay procesos. Entonces es como cuando uno tiene el televisor y básicamente quiere verse un partido y justo ese día no hay cable o no hay internet. Entonces la disponibilidad hace que mi función, que es ver el partido o hacer el proceso de la empresa, no se pueda desarrollar, y básicamente estamos en ceros. No se ve como un término de seguridad, pero es un término de seguridad que al final viene siendo parte de una administración conjunta de diferentes componentes. Entonces, obviamente en la administración hay muchas personas interactuando, incluyendo los usuarios finales e incluyendo los especialistas. Entonces, cada una de esas partes son importantes, y a cada una toca darles un tratamiento para que de alguna manera no se vaya a generar un hábito de ignorar las deficiencias que se puedan tener. Luego estamos con la autenticación. Lo hacemos con el celular. Muchos no tienen contraseñas en el celular, otros tienen huellas, otros tienen con el rostro, otros tendrán otros tipos de accesos a los dispositivos. Y pues básicamente esto nace de yo qué es lo que considero que es seguro para mí. Y pues en términos personales se pueden trasladar un poco a gran escala en términos empresariales. El nivel de autenticación o la manera en que se autentiquen las personas me va a generar un filtro en seguridad. Entonces, entre más fácil, dependiendo de los riesgos, pues obviamente hay mayor factibilidad que algo suceda y que no nos guste. Si es un banco, obviamente aquí estamos hablando que esto es gravísimo. Hay negocios que permiten cierta maniobrabilidad. Sin embargo, eso también depende del enfoque del negocio y el roadmap que se tenga para seguridad. Si no se tiene, igual se tiene que establecer como prácticamente una línea base o un enfoque hacia donde se quiere ir. Las autorizaciones, si quiere algo que ya se comentó, es un tema muy habitual. Realmente el concepto es muy simple. Sin embargo, a veces es difícil de controlar por el esfuerzo que se tiene que hacer para ayudarle autorizaciones a las personas. Y al final, cuando estamos haciendo estas actividades, que no siempre quedan al 100%. Como decía Claudio, hay unas herramientas de SAP que permiten realizar este tipo de control, pero SAP como tal, con los sistemas por default, tiene unas herramientas también que, aunque puedan ser un poco más
tediosas para controlar el 100% de la seguridad, sí nos dan una base, y a veces ni siquiera esto está bien organizado. Entonces, aquí ni siquiera hablando de temas técnicos, hay temas de nomenclatura, de cómo yo voy a dividir los procesos, qué personas deben entrar a los procesos, y pues puede ser tanto así como que a veces se ignoran y prefieren generar accesos indiscriminadamente, y esto genera riesgos. Al final, los riesgos que se materializan son costosos. O sea, normalmente más adelante cuando explique algunos ejemplos, se van a ver que las situaciones que han sucedido en las diferentes empresas es porque posiblemente no se mitigó. ¿Y qué sucede en seguridad cuando ocurre algo? Ya es demasiado tarde, ya se quiere solucionar sobre algo que ya sucedió, ya está generando costos, y se entra ahí sí a planificar sobre algo que ya sucedió. Aquí la idea es que se hagan prevenciones administrativas con enfoque de seguridad en diferentes aspectos. Es como que en un edificio nosotros tenemos 100 apartamentos, pero no todas las personas que ingresan a ese edificio tienen las llaves de todos los apartamentos. Cada quien tiene el acceso a su apartamento. Eso quiere decir que al final la idea es que cada quien esté seguro haciendo lo que tiene que hacer, accesando a donde tiene que accesar y no más. Porque desafortunadamente existen casos donde si así yo no tenga que hacer algo y me entregan los permisos, yo los termino usando, pues porque siento como usuario final que si me dieron las autorizaciones puedo hacer el proceso, o puedo ayudarle a alguien más a hacer un proceso que yo no debería. Temas de confidencialidad, obviamente eso es algo muy delicado, y es precisamente que, incluyendo haciendo una relación con las autorizaciones, si yo tengo la información de mi negocio y que va a ser privada y va a ser delicada y va a ser de alguna manera bien tratada, la idea es que las personas únicamente que tengan que ver con el proceso y que deban consultar puedan hacerlo, pero no más. Esto es complicado, pero es casi que una regla para tratar de garantizar esa protección de los datos y de la imagen como tal. Porque, por ejemplo, y les voy a contar un caso personal. Hace un par de meses tuve una suplantación de identidad con las personas de Claro. Y lo que yo me doy cuenta es que efectivamente cuando uno hace todo el proceso de fiscalía y todo esto, y le mandan a uno las grabaciones donde supuestamente uno aprobó cierto servicio, lo que sentí es que ellos tienen la información que, guardada desde las llamadas propias de Claro, las usan personas de adentro para hacer otros servicios. O sea, esta información que en teoría es privada, alguien la accesa, la escucha y la utiliza. Es difícil saber pues qué persona va a hacer eso, obviamente. Son temas que son complejos porque pues la inseguridad, precisamente por eso existen estos temas, para tratar de mitigarlos. Pero eso daña totalmente la imagen. O sea, yo no me cierro en decir que Claro tiene un inconveniente ahí fuerte, y que tras del hecho, cuando me envían la grabación, se nota que no soy yo, y pues son cosas que a uno le generan incertidumbre con la empresa. Entonces, básicamente, eso mismo que no quiere que suceda en ninguna empresa, pues sucede en en cada una de las empresas, esa mentalidad de que el cliente no tenga ese tipo de inconvenientes. Pero para que eso suceda, pues al final uno tiene que tratar de manejar temas de confidencialidad y de autorizaciones, incluso de perfilamiento, para mitigar esos inconvenientes. Yo hablaba con alguien de Tigo y me decía que eso era más común de lo que uno piensa. Obviamente cuando le sucede a uno dice, ve, tan raro, pero realmente hay empresas prácticamente que se dedican a hacer este tipo de afectaciones. Entonces, es algo que impacta de alguna manera a cada una de las empresas según su vertical de trabajo. El tema de integridad. La información no puede ser, digamos, inalterable, tiene que ser como es, tiene que ser exacta. Y uno tiene que tratar de velar
por ejemplo, en temas de fábrica de software, como se hablaba ahorita, que esos programas hagan lo que tienen que hacer, pero que no hayan programas que modifiquen programas, por ejemplo. Ya sabemos que, por dar un ejemplo, si algún objeto de mi casa alguien lo mueve, yo ya no lo encuentro, así esté en la casa. Y me genera incertidumbre y me genera lentitud en lo que yo estoy haciendo cuando se nos pierden las llaves y decimos, pero yo qué las hice, porque estamos haciendo algo que se alteró. Entonces básicamente se empieza a generar una escala de eventos que ralentizan los procesos que estamos haciendo. Entonces, ese tema de la información y de la integridad a veces se baja un poco a temas de bases de datos, donde la base de datos no puede perder información, donde, por ejemplo, no vemos el tema de la estrategia de backups como algo de seguridad, pero sí tiene que ver, mi estrategia de backup si es suficiente, si se hace con las best practices que de pronto se recomiendan, si está generando un monitoreo continuo. Todo eso tiene que ver porque al final, cuando hacemos por alguna situación una restauración y no se tienen las capacidades suficientes, va a haber lentitud en la restauración, va a haber pérdida de datos y obviamente una pérdida de dinero y esfuerzos sobrehumanos a veces, porque pues esos temas son prácticamente de trasnocho seguro. Entonces a veces prevenir y mantener y mejorar las plataformas que mantienen la integridad hace que haya un aseguramiento de la información. O sea, di el ejemplo del backup, pero por ejemplo también está el otro punto que tocaba Claudio respecto a las actualizaciones. Muchas de los desarrollos que se hacen por default en SAP, pues también tienen sus inconvenientes y de ahí la naturaleza de que diariamente se generen notas de arreglos al sistema o al código porque hay errores eventuales que los clientes reportan. Y hay support package, y hay enhancement package, y hay upgrades de soluciones para tratar de mejorar esas herramientas de SAP. Pero aquí hay un punto también. Normalmente, como no todo lo tiene SAP, se hacen desarrollos y a veces se cae, por ejemplo, en una mala práctica que es también por costos, por esfuerzos, por tiempos, pero también toca revisarlo y es que a veces se hacen desarrollos por un programa específico que se necesita y hasta ahí queda. No se le hace un ciclo de mantenimiento y el programa se vuelve obsoleto y el programa ya no tiene las actualizaciones adecuadas que van con la plataforma y se generan huecos que al principio podrían no existir, pero pues pasado el tiempo es bueno hacerles unos ciclos. Y aquí no estamos hablando de herramientas de seguridad, aquí estamos hablando de desarrollo, del ciclo de vida y del mejoramiento continuo del desarrollo. La no repudiación es un punto muy clave porque es con la cual las empresas cuando sucede algo intentan identificar quién me vio, quién hizo, quién ejecutó. Y si no se tienen las herramientas adecuadas activas dentro de lo que ya entrega SAP o las herramientas adicionales que tiene SAP o los partners que se encargan de esto, pues la persona simplemente dice yo no fui y tiene que demostrarme el registro donde dice que yo sí fui. Y si esto no existe, pues realmente no hay argumentos así haya indicios. Entonces muchas veces sucede, por poner un ejemplo muy común, que incluyendo todos estos registros, hay prácticas a veces que por temas, y pues eso todo es analizable, ¿no? Se usan usuarios genéricos. Entonces, por ejemplo, el usuario admin. No, todos entran con admin. Pues, ¿qué ha sucedido? Que en muchas empresas, porque no digo pocas, muchas sucede que cuando sucede algo y se registra con admin, pues admin no es nadie y para la fiscalía o para un proceso, pues admin ¿quién es? No, admin lo maneja tal, pero ¿quién es? No es un usuario nombrado, no es que eso se lo asigna tal, sí, pero no es nombrado y posiblemente es más difícil ligarlo. Porque la persona puede decir simplemente que es que el admin se lo dan a muchas personas cuando administran. Entonces, la culpa es de alguien y a la vez de nadie. Entonces es muy importante que no haya posibilidad o tratar de velar porque lo que yo hice en mi proceso
quede a nombre mío y lo que no hice, pues no lo hice yo. Y que la persona a la cual se le está indicando cierta actividad no pueda decir, no, yo no lo hice, sí, aquí está el registro. Por experiencia he visto que a veces por cotidianidad de la administración le preguntan a uno, ¿es que el proceso está lento? ¿O es que el sistema tiene estos inconvenientes hace meses? ¿O es que sí? Un montón de afirmaciones. Cuando uno va a los registros y les dice, no, venga, lo que pasa es que usted está ejecutando esto mal, o usted está ejecutando esta transacción que usted dijo que no la hacía, o usted está haciendo este tipo de ejecuciones a nivel de tablas, que pues la idea no es que no las haga, pues la persona de repente se acuerda, ah, sí, pero eso solo fue una vez, ah, sí, es que a veces, entonces, no digo que las personas tengan mala fe, pero a veces uno no tiene todo el registro en la cabeza de lo que está haciendo. Entonces es necesario a veces tener este tipo de registros. Entonces es muy común, por ejemplo, cuando uno hace una reunión y salen todos y dicen, listo, quedamos y nos fuimos. Y no hay una acta de reuniones, el registro. Llega la siguiente reunión y desafortunadamente nadie hizo nada o no se hizo algunos de los puntos. ¿Por qué? Porque se nos olvidó. Pero cuando normalmente se hace seguimiento a un acta, cada quien queda con su responsabilidad, con lo que dijo que iba a hacer. Y en la siguiente es más fácil decir, pero usted mismo aquí firmó y dijo que iba a hacer esto. Y le estamos haciendo seguimiento. Entonces es lo mismo. Puede que funcione de manera escueta, sin esos registros, pero a veces hay procesos, por ejemplo, hay actas de reuniones que pues el procedimiento no lo amerita, pero hay actas que uno dice, no, necesitamos sacar este proceso y como no hicimos acta, se perdió una semana más. Entonces es más o menos ese tipo de sensibilizaciones que vemos. Podemos continuar. Listo. En temas, esta parte de entorno, que básicamente saben algunos de sus apartes lo menciona. SAP realmente no dice haga esto o aquello. Simplemente lo pone como parte de todo lo que tenemos que tener en cuenta. Porque ya decía Claudio, o sea, es que esto no es simplemente SAP hace algo de seguridad, no, es que en general hay un ecosistema y estamos dentro de muchos aspectos que no podemos controlar, pero tenemos que tener algunos conductos regulares o protocolos de incidentes que se tienen que ir construyendo. Entonces, por ejemplo, el tema de responsabilidad era lo mismo que hablábamos ahorita. El proceso como tal que yo le doy a un usuario es el proceso que él debe ejecutar. Y ese proceso, él debe tener conciencia del impacto que está generando. La gente que, obviamente en el día a día y durante años uno trabajando, a uno se le vuelve paisaje, pero cuando se genera un incidente, un impacto donde uno dice, ay, fue madre, es que esto es tanto dinero, esto paró tal proceso, esto paró tales camiones, no están saliendo los productos por esta cosita que yo no he podido resolver, pues básicamente uno sí siente como la responsabilidad del proceso. Es importante esa sensibilización y esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque también muchas veces se prestan los procesos. Ah, venga, hagamos esto con mi usuario. Ah, usted sí puede hacer este proceso. Sí, venga y lo hacemos con el mío. Cuando el proceso como tal o el flujo como está establecido no indica que sea así. Pero obviamente por la celeridad que se necesitan muchas cosas, hay tendencias. Entonces aquí hay puntos de revisión en términos de cómo le estoy diciendo yo al usuario que haga las cosas y qué debe tener en cuenta. Entonces, si yo, por ejemplo, vivo en una casa, uno se vuelve más consciente de apagar las luces, pero posiblemente si voy a otra casa y veo que dejan todo prendido, pues yo tampoco me esfuerzo por colaborarles. Entonces, ese sentido de propiedad también sobre lo que yo tengo, lo que debo hacer y hasta dónde debo dejar a las personas realizar este tipo de actividades. Va relacionado obviamente con temas de autorizaciones, con capacitaciones y demás. Incluso aquí dentro de estos apartados hay uno de errores que pueden estar relacionados a capacitaciones. Muchas veces un tema de seguridad cuando se resuelve, la respuesta del usuario que encontraron es, ah, es que yo vengo haciéndolo así hace rato. Yo no sabía que no era así. Y es porque uno, puede que el desarrollo lo permita. Entonces las pruebas del desarrollo no fueron eficientes y se generan
malas configuraciones o malos procedimientos internos en el sistema con datos que no son por un no control del programa. Pero también a veces las capacitaciones no son suficientes y uno como humano lo que tiende es a resolver. Y al resolver uno puede generarse malas prácticas sobre lo que está haciendo y pues hace mal el proceso por mucho tiempo hasta que por allá alguien se da cuenta que algo no cuadra y efectivamente estamos generando reprocesos. Y esto puede terminar, por poner un ejemplo, en facturas que a la persona no le deberían llegar o que le están cobrando doble a un proveedor o que le pagaron doble. Entonces, todos estos temas parecieran administrativos, funcionales y sí, pero también están incluidos sobre este entorno de seguridad porque al final lo que uno no quiere es perder la imagen, que se pierda el sistema por todo este tipo de prácticas. Un error, por ejemplo, puede ser que al intentar lanzar un programa se lance con algunos campos vacíos y el programa tumbe el sistema. Sucede, es muy cotidiano, pero esto también va de la mano con hacer algunas pruebas un poco más eficientes. Está todo ese tema de cumplimiento, accidentes, todo esto ni siquiera lo manejan herramientas de SAP. Son simplemente conceptos que si uno tiene en cuenta en algún punto van a permitir decir, no es que uno pueda decir tengo seguridad o no, sino se puede decir estoy madurando en términos de seguridad, que estoy haciendo en infraestructura, que estoy haciendo en gestión de incidentes, que estoy haciendo en autorizaciones, cómo estoy manejando la disponibilidad, cómo puedo sustentar el registro de lo que hacen los usuarios. Entonces todo esto es muy interesante al final porque son varias actividades tratando de generar un enfoque. En términos de procedimiento, lo toco porque eso fue algo que también incluyó Claudio, y es que es muy importante. Muchas cosas a veces se hacen con la mejor de las intenciones. Hay administraciones que incluyen varios de sus actividades. Voy a poner un tema técnico. Entonces uno dice, vamos a actualizar support package del sistema y esto hace parte de la seguridad o voy a aplicar notas de seguridad, que era cíclicamente SAP libera una vez al mes las notas de seguridad el día tal y uno las puede aplicar en términos de revisar que el sistema está al 100% en términos de amenazas y que SAP recomienda. Pero como no está el procedimiento, puede que si cambia la persona, el administrador, el partner o simplemente hay otras prioridades, esto se deja de hacer por meses y luego se hace y luego no se hace. Entonces, el tema de los procedimientos también, por ejemplo, en los incidentes, muchos incidentes se pueden solucionar en 10, 15 minutos por un desarrollador o por una configuración. Sin embargo, como no hay un procedimiento de incidentes, se ignoran. Pero si hay un procedimiento cíclico de venga, miramos qué incidentes, cuáles se repiten, ataquemos los primeros 5, vamos a generar estos tickets, se van desarrollando y se van resolviendo y van alivianando la plataforma. ¿Qué sucede? Y esto a veces no es perceptible, como todo lo de seguridad. El tiempo de respuesta de un sistema es como la parte inicial de la percepción del usuario, más que todo en un ERP o en un sistema transaccional. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis procesos salgan rápido. Entonces, ¿qué pasa? Al final, si yo tengo procesos muy pesados, los lanzo mal, tienen errores, tengo que reprocesar, sucede que hay personas que pueden lanzar 3, 4 procesos y esto es normal durante el día. ¿Para qué? Para sacar su proceso. Entonces, duran todo un día sacando su paquete del proceso que le toca. Y posterior, lo que sucede es que todo el proceso espera un día y así va funcionando. Entonces se acostumbran a que habitualmente esto se demora 5 días para entregarse. Y cuando se revisa, revisando, corrigiendo, optimizando, nos damos cuenta que esa disponibilidad del sistema de que no se cancele, de que el usuario tenga un rendimiento adecuado, puede durar 1 o 2 días por simplemente estar ignorando algunos aspectos. Entonces, para no ondear más acá, ya podemos continuar ahí.
estos son algunos de aspectos, no creo que sea válido como ponerme a explicar cada uno porque son simplemente como unos ejemplos habituales. No pongo todos los temas de infraestructura de la nube y todo esto porque me parece que también hacen parte y hay muchos otros, pero son ya más demasiado técnicos. Esto es más por lo que es tan habitual, temas de los accesos habitualmente a bases de datos, a sistemas, a transacciones, a aplicativos, a los cuales no debería accesarse. Y a veces eso es difícil de controlar. ¿Cómo manejo yo las contraseñas? ¿Cuál es el tipo de nomenclatura que uso en las contraseñas? ¿Cada cuánto se cambian? Esto es tedioso para un solo aspecto. Entonces cada uno tiene que tener lo mismo, un procedimiento y las herramientas indicadas con el personal indicado para que se haga cotidianamente, así cambie el personal. Parámetros de seguridad. Esto es muy habitual que estén establecidas unas líneas bases por default, al menos en SAP, y le digan a uno mínimo debería tener 6 caracteres, una mayúscula, una minúscula en la contraseña, caracteres especiales y todo ese tipo de cosas. Además de las autenticaciones, que de pronto ojalá tengan single sign-on y tengan otro tipo de autenticaciones. Pero eso va de la mano con que se toque el tema y se establezca una ruta. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Tenemos la línea base mínima? Si no está, pongámosla. Para esto, y ya hablando de herramientas que tiene SAP por default, está el Early Watch. El Early Watch como tal le lanza a uno un listado de temas de seguridad que al menos uno debería estar estableciendo, incluyendo configuraciones de conectividad para el mesa server, para el gateway, para los diferentes componentes que interactúan en SAP para funcionar, generando un filtro de las brechas que pueden tener amenazas. Por ejemplo, si hay sistemas de integración de la nube o integradores o portales que se integran al sistema, esto es muy importante que se establezca. Ya saben que, y pues por el voz a voz, hay muchas empresas que han tenido ataques y han sido secuestrados, y muchas de estas, pues obviamente lo que buscan es cobrar. El hacker dice, venga, yo le devuelvo esto, pero pues me toca que me pague porque yo no le voy a devolver la información. Y a veces estos simples parámetros ayudan a entablar varias capas de seguridad. Aquí entran personales del firewall, personales de los mismos componentes de SAP o de las herramientas que se integran a SAP. Pero al final la idea es que todo esto genere una mayor seguridad en términos de que los ataques no sean efectivos. Los logs de auditorías y las modificaciones a las tablas a veces en SAP no son, no se entienden. Las auditorías como tal buscan información y SAP tiene logs por todo lado, entonces a veces no se entiende mucho. Eso también hay que saberlo cómo atenderlo. ¿Por qué? Porque muchas de estos logs no registran lo mismo y a veces se asume que sí. Sucedió un caso que en algún punto una empresa de auditoría solicitó que se guardara el registro de las modificaciones de las tablas, pero resulta que lo solicitaron sobre una herramienta de SAP que no está construida para eso. O sea, SAP no construyó una tabla de registro de modificaciones para las tablas transaccionales, pero como lo dijo la auditoría, entonces se hizo. Entonces también acá hay un tema de lo que quiere uno, pero hay que ejecutarlo bien, porque esto lo que generó fue que se convirtiera en la tabla más grande y se ralentizara el sistema de una manera muy alta porque estaba guardando muchas transacciones durante el día a día. Entonces toca saber. Hola. Voy a interrumpir, te queda un minuto en esa intervención. Dale, sí, no. Básicamente creo que queda muy claro como el overview. Aquí, por terminar, hemos visto temas que a veces uno dice, la confianza con las aplicaciones de Bancolombia se disminuye por lo que ha sucedido. Hemos visto lo que ha pasado con WhatsApp.
hemos visto lo que está pasando con los canales de internet, con Claro. Creo que todo eso hace parte de que eso sucede y es habitual, no solamente es un tema de hackeo, sino también es un tema de disposición, de imagen, que al final se quiere mitigar con las diferentes herramientas que puedan tener en SAP o herramientas que sean no SAP. Yo creo que con eso puedo cerrar y les agradezco. Jonathan, muchísimas gracias. Creo que muy al lugar y sobre todo con lo sucedido en esta última semana que a todos nos impactó y que puso el mundo patas arriba. Estos temas de seguridad, pues, digamos, se alinean bastante con todo esto y verlos como aplicados en el día a día de una administración de SAP o alrededor de soluciones de SAP, pues, da bastante claridad. Quisiera contarles un poco cómo ahorita Perceptio los acompaña a ustedes en este proceso de mejorar, asegurar o establecer procesos de seguridad alrededor de sus soluciones SAP. Lo podemos hacer a través de assessment de soluciones, es decir, donde los acompañamos en un diagnóstico a identificar brechas de seguridad. Posterior a eso, también los pudiéramos acompañar en la construcción del roadmap de seguridad SAP, como lo hemos hablado en el transcurso de esta mañana. SAP ofrece diferentes formas de hacerlo, incluso desde el mismo ERP, sin adquirir soluciones adicionales o incluso con soluciones complementarias también. Tenemos servicios propios de consultoría donde los podemos hacer un acompañamiento en la identificación de sus procesos de seguridad, también hacerles digamos así, unas recomendaciones. Todo esto es propio pues de soluciones alrededor de seguridad SAP. Y finalmente, si en algún momento han decidido emprender un proyecto de seguridad en SAP en las diferentes herramientas que hemos mencionado, ERP, GRC, Identity Management, el propio Solman, a través de Threat Detection o Audit Information System, pues nos sentiríamos complacidos de acompañarlos y guiarlos en estos proyectos. Sin más preámbulos, entonces hoy quiero invitar a una pequeña entrevista a Tito Segura, quien nos acompaña a la Universidad de Antioquia y quien hace poco finalizó con nosotros un proyecto de seguridad en SAP, a que conversemos y nos cuente un poco de su experiencia. Tito, buenos días, ¿cómo estás? Hola Diana y a todos, buenos días. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos súper bien y te vemos bien también. Me alegra mucho estar con ustedes en este espacio. A nosotros por tenerte y gracias por esta disposición. Tito, ¿por qué no le empezamos contando un poco a la gente quizás que está de afuera y que no conoce quién es la Universidad de Antioquia? Claro que sí. Mira, bueno, les contamos que estamos precisamente en vísperas, estamos cumpliendo, la Universidad de Antioquia cumple 218 años. Es una de las universidades principales que tenemos aquí en Antioquia. De las 3 más importantes universidades que tenemos aquí en Colombia. Estamos localizados, su campus está aquí localizado en Medellín, tenemos sedes en otras regiones, en Amalfi, Andes, Caucasia, Carmen de Viboral, entre otras partes. La Universidad de Antioquia, por supuesto, se encarga de todo el proceso de investigación, educación. Tenemos en este momento temas de clínicas, tenemos hospital veterinario, tenemos haciendas, digámoslo así que estamos concentrados en diferentes frentes y por supuesto todo orientado hacia la investigación y por supuesto en el sector de educación. Como les contábamos, para nosotros es un orgullo decir que es una de las 3 universidades reconocidas a nivel Colombia, la principal aquí, universidad pública aquí en Antioquia. Y por supuesto, pues les extendemos las manos a todos ustedes para todos los procesos y demás que quieran conocer de cara a la universidad. Genial, Tito, muchísimas gracias. Tito, pasemos un poquito ahora al tema que nos une hoy en este espacio y es, cuéntanos un poquito cómo nace en la Universidad de Antioquia este proyecto alrededor de seguridad. Bueno, claro que sí. Básicamente todo para nosotros iniciamos este proceso. El disparador fue una auditoría que surgió por parte de un área en específico, pues soy redundante, la auditoría nos genera unos hallazgos
y básicamente sobre esos hallazgos, pues digámoslo así, que nosotros teníamos dos caminos: venir y atender puntualmente el caso en específico, o hacer el otro camino, que era básicamente ese lineamiento que nos comentaba Jonathan anteriormente, y es empezar como cuando empiezo quizás con alguien me dice, ven, yo te estoy viendo como muy pálido, te está pasando algo, ¿cierto? Nosotros tenemos dos caminos. Y que es normal después de esas auditorías. Exacto, tenemos dos cosas: es vengo y atiendo el caso muy puntual, o me detengo en el tiempo y veo y me hago como lo indicaban, como se indicaba. La Universidad de Antioquia, en este caso, a través de una consultoría, hicimos un diagnóstico y empezamos a ver en este momento cuál era el estado desde el punto de vista de seguridad para los sistemas relacionados con SAP, y por supuesto sobre esto poder tener claro nosotros cuál era ese panorama en el cual nos encontrábamos desde el punto de vista de seguridad. Ese es nuestro primer gran insumo con el cual nosotros, por supuesto, de cara a las directivas, podíamos justificar nuestro proyecto, y de allí, por supuesto, nos encontramos con algunos temas que generaron preocupación para la dirección, y por supuesto quisimos también, como lo indicábamos, contar cuáles eran esos riesgos. Todos sabemos que, como lo indicábamos, tener un acceso para quienes tenemos hoy en día nuestro sistema SAP, sabemos lo delicado que es tener, por ejemplo, un SAP All para un usuario en un ambiente productivo. Entonces, por supuesto, nos encontrábamos con roles obsoletos, con permisos o transacciones que no se utilizaban para los usuarios, con usuarios que no ingresaban a nuestro sistema SAP, que es desde el punto de vista de optimización también del licenciamiento nos permitía poder tomar decisiones y saber qué manejo íbamos a hacer desde un punto de vista de seguridad. Y como lo indicaba, la seguridad también muchas veces está relacionada con temas de auditoría en términos de licenciamiento. Entonces, básicamente teniendo, como les contábamos, este insumo, definimos un alcance para nuestro proyecto. Básicamente fueron 6 aristas que nosotros definíamos para nuestro alcance. Primero que todo era definir ese modelo de gobierno, cómo íbamos, porque pues estos proyectos por supuesto deben estar también previstos en un tema de continuidad, porque lo ideal es que yo también esto que hice en este momento pues pueda garantizarlo en el tiempo. Eso nos llevaba a que nos pusiéramos a pensar de ahora en adelante, después de que viniéramos con este proyecto, cómo íbamos a asegurar un tema de garantizar a quienes debíamos dar estos accesos, cómo definíamos esas políticas o procedimientos, y enmarcados en un tema de un modelo de gobierno. Continuábamos con un tema de sensibilización. Era necesario internamente al equipo de la unidad de competencias tener claro la importancia de la seguridad, y por supuesto desde aquí nosotros empezar a proyectar a las distintas áreas esa importancia de la seguridad. Como les indicábamos, empezamos con ese proceso de sensibilización haciéndoles mención lo importante de la segregación de funciones, como lo indicaba Jonathan también anteriormente, y es qué riesgos están implícitos en que tengamos un permiso. Y por supuesto, desde un punto de vista de segregación de funciones, sabemos que muchas veces esos riesgos obedecen a temas también de fraudes que puedan presentarse en una organización. Temas relevantes ya muy puntuales en temas de seguridad SAP, en temas de identificación de errores, de permisos, entre otras cosas, definir un diseño de la seguridad, evaluar la matriz de segregación de funciones, y por último, que también para quienes tenemos hoy en día sistemas SAP, sabemos que no debemos descuidar todo lo relacionado a lo que obedece a este tema de desarrollos o temas de configuraciones que obedezcan a temas localizados para cada una de nuestras organizaciones. Entonces, con esto definíamos, por supuesto, una justificación a nuestro proyecto, un alcance. También asegurábamos poder salir y poder hacer un proceso de contratación de un proyecto que enmarcara este alcance y en el cual nosotros pudiéramos empezar a trabajar, como les indicábamos, teniendo en cuenta también los hallazgos que nos había reportado la auditoría, y también teniendo nuestro diagnóstico que revelaba información que nos permitía y teníamos para poder empezar a actuar.
Perdón. Perfecto, muy claro, Tito. ¿Y nos puedes contar un poquito de cómo fue el proceso ya, digamos, una vez se identifica el proyecto, ustedes tienen más claro dónde quieren empezar a atacar estos hallazgos? ¿Cómo definen con qué proveedor hacerlo? Pues, ¿cómo es el proceso ya de selección de proveedores de este proyecto? Claro que sí. Nosotros, como contábamos, también, por supuesto, teníamos que mencionar esos beneficios relacionados a este proceso. Para eso empezamos un proceso de llamar pues en el mercado algunas de las empresas. A nivel Colombia también participaron empresas que están fuera del país y empezamos a ver cómo podíamos abordar este alcance como lo comentábamos. Queríamos darle, tocar esos 6 frentes y empezamos un proceso de sondeo de mercado y ya por supuesto dentro de su proceso de evaluación tuvimos pues en este caso la oportunidad de trabajar este tema en concreto con Percept. Evaluamos las propuestas desde el punto de vista del conocimiento de la consultoría, por supuesto también el tema financiero y que por supuesto los temas relevantes para nosotros que era este alcance estuviera por supuesto soportado también en la propuesta. Clarísimo. Cuéntanos un poquito cuáles fueron los beneficios que obtuvo la universidad con este proyecto. Sí, básicamente para nosotros desde el punto de vista de unidad de competencias o centro de competencias, era poder tener de cierta forma, asegurar y dar esa tranquilidad a las distintas áreas, poder asegurar de que en algún momento evitáramos, por supuesto, generar algún tipo relacionado a fraude. Entonces, allí trabajamos en conjunto con auditoría el punto de reducir los riesgos a nivel de fraude interno. Minimizar la carga operativa de incidentes y solicitudes de seguridad, reducir los riesgos de accesos no autorizados a las transacciones críticas, garantizar la integridad y confidencialidad y exactitud y disponibilidad de los datos, que realmente quien deba ingresar a esa información es el dueño o quien realmente le pertenece ver esa información, por supuesto también obedeciendo a un tema de cumplimiento normativo. Lo ideal también es, por supuesto, es aquí garantizar de que esas transacciones críticas, volviendo de pronto, como lo comentábamos, también de cierta forma, muchas veces sabemos que damos acceso a transacciones técnicas a nuestros usuarios y eso nos representa un riesgo desde el punto de vista de rendimiento de nuestros sistemas a nivel SAP. Entonces, por supuesto, entrar a hacer un tema de gestión y obtener un mejor rendimiento haciendo un tema de control de esas transacciones, controlar, por supuesto, el entorno productivo y transaccional, fortalecimiento del control interno de la universidad y, por supuesto, como les indicábamos, nosotros hoy en día pues obedecemos a temas de la Contraloría, de la auditoría interna y a los demás entes de control y por supuesto para nosotros todo lo relacionado a la información financiera y administrativa de la universidad requeríamos que poder tener ese control y que realmente la información fuera solamente consultada por ellos. Evaluar los riesgos con mayor velocidad y facilidad, como les indicábamos, fue necesario empezar a definir de nuevo matriz de segregación de funciones. Al interior del equipo tenemos un facilitador para cada uno de los componentes o módulos en SAP. Con este proceso, con este proyecto, tuvimos la oportunidad de que cada uno de ellos también conociera los distintos roles, depuráramos los roles y los permisos y transacciones, y hoy en día pues ellos también juegan un papel bastante importante en la parte de validación de los accesos que estamos dando a nuestros usuarios. Y por supuesto, como indicábamos, está también muy relacionado sobre el uso que estamos dando a nuestra plataforma desde un punto de vista de auditoría para CONSAP y poder generar temas de beneficios, porque para nosotros ha representado quizás también eliminar usuarios que pues realmente no hacen uso sobre la solución y empezamos a identificar este tipo de información teniendo esto claro desde nuestro diagnóstico. Perfecto, veo que pues
realmente incluso con soluciones y alcances no tan grandes y que requieren una inversión moderada, pudiéramos obtener grandes beneficios. Esto es muy importante para las compañías que nos acompañan y que quizás se preguntan qué tan complejo es llegar a este tipo de beneficios. Tito, bueno, digamos que esto era, y lo veíamos solo una parte inicial de varios hallazgos donde se apoyan en este proyecto, pero me imagino que de aquí nace un roadmap a raíz alrededor de temas de seguridad interesante. Entonces, ¿qué viene ahorita para la universidad posterior a este proyecto en temas de seguridad? Bueno, nosotros a partir de este proyecto y también algo que veníamos desarrollando al interior de la universidad en términos del modelo de operación de nuestra unidad de competencias, empezamos a agregar temas de procedimientos, por ejemplo, algunos formatos que vamos a empezar o ya hacemos uso de ellos para temas de solicitudes de permisos, tenemos un tema de matriz para temas de validación y seguimos trabajando desde el punto de vista de documentos, de este documento de política o gobierno, poder tener ese control y poder también tener documentado nuestros procesos. Eso es clave desde el punto de vista de la continuidad y por supuesto porque cada vez debemos estar haciendo esa vista de qué tenemos actualmente. ¿Qué podemos nosotros también recomendar? Muchas veces podemos estar tranquilos porque de pronto no ha ocurrido algo, ¿cierto? Pero eso pasa como cuando nosotros de pronto nos podemos sentir bien, pero es necesario ir al médico, ¿cierto? Porque venga, yo quiero ir una vez por lo menos al año y voy, me hago un diagnóstico y sé cuál es mi estado de salud en este momento. Lo mismo debería ocurrir para con los sistemas SAP. Nosotros deberíamos estar haciendo esa vista, por supuesto entrando a mirar que sabemos que todos los días tenemos una dinámica de los cambios en las organizaciones, ingresamos nuevos desarrollos, ingresamos nuevos usuarios, entonces nosotros deberíamos estar haciendo esa vista. Por supuesto, por lo menos hacer un diagnóstico de manera anual, cuál es el estado del arte desde el punto de vista de seguridad de mi sistema de información y cómo aseguro, por supuesto, poder generar ese valor, también como lo decíamos, y por supuesto entrar a identificar si de cierta forma puedo reducir temas de costos en términos de licenciamiento. De pronto, Diana, no me lo preguntas, pero es algo que nosotros hemos venido haciendo también desde el punto de vista de la mano con SAP. Este año, posterior a nuestro proyecto, tuvimos una auditoría con SAP. De esa auditoría en términos de licenciamiento y quienes han pasado por este proceso sabemos que es importante. De los usuarios, las transacciones, qué tipo de licencia tenemos. Con esta actividad que nosotros hicimos, de cierta forma, logramos optimizar la cantidad de usuarios, identificamos usuarios. Para el caso de la universidad contamos con 2 tipos de licenciamiento, professional y límite. Y todos sabemos que para el caso o para quienes manejan esta parte de licenciamiento, tenemos costos diferentes y es allí donde nosotros encontramos oportunidades de poder identificar realmente mis usuarios qué accesos y qué permisos van a requerir en su sistema y basado en eso pues también entramos a identificar qué licencias realmente le voy a poner a mi usuario. Entonces es una forma donde este tipo de proyectos desprenden y se relacionan desde un punto de vista también de generar valor y por supuesto optimizar costos desde el punto de vista para la organización. Eso que dices, Tito, es súper válido y muy al lugar que lo traigas acá porque creo que es muy importante y es un punto muy clave para todos los clientes que usan SAP, que sabemos que se enfrentan a este tipo de auditorías, como de esta manera también podemos optimizar costos a nivel de licenciamiento. Bueno, si te parece, Tito, entonces como para contarle un poquito más a esta audiencia qué fue lo que hicimos finalmente, pues sin irnos muy a lo técnico, voy a volver a invitar a Jonathan para que nos cuente realmente entonces a nivel ya de proyecto qué fue lo que ejecutamos, qué tareas hicimos para llegar a estos beneficios, estas soluciones que tú nos acabas de contar. Muchas gracias, Tito. Hola, buenas otra vez. Muchas gracias, Diana. Gracias, Tito. A manera de resumen, digamos que se hicieron varias actividades. La necesidad que tenía la universidad puntualmente era un tema de saneamiento a nivel de autorizaciones, segregación de funciones que llaman. Sin embargo, consideramos que dentro de una necesidad que nos dio una empresa, pues la idea es hacer una buena consultoría y tratar de hacer una evaluación de lo que ustedes tienen y conceptualizar un poco el más allá
Así solo se vaya a atacar la parte de autorizaciones, les nombramos el resto de capas o ese mapa que tiene SAP, y pues en general, como lo hablaba Claudio también, de seguridad en general, para que no se sesgaran, porque muchas veces sucede eso. Se les dice a las empresas, oiga, ¿ustedes tienen un área de seguridad? Sí, y atacan temas de infraestructura y ya. O ustedes tienen un área de seguridad, sí, y solo atacan temas de roles y perfiles. Pero en general hay muchos factores y componentes que se deben tratar. Entonces, la idea fue tratar de hacer un assessment de la parte de segregación y de accesos e incluirles todo el concepto global para que lo incluyeran dentro de sus procedimientos y dentro del roadmap que tienen a nivel técnico y pues del negocio como tal. Entonces se les dio una capacitación también introductoria de todo lo que tiene que ver seguridad, incluyendo la parte de segregación de funciones, todas las herramientas que posiblemente por default ya trae SAP, herramientas que también tienen un licenciamiento y dan un plus adicional a diferentes aspectos de gobierno, de fraudes, de gestión del riesgo, o simplemente a nivel técnico como en Solman que se generan líneas bases que pueden ser contrastadas con el sistema automáticamente. Todo esto pues con el fin de que ellos supieran de que no solo es eso, sino hay otro mundo más y es un poquito grande y pues hay que abrir los ojos. Luego de que nosotros hicimos esa evaluación, básicamente lo que hicimos simplemente fue diseñar para ver cómo vamos a atacar el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede ver segregación de funciones como un concepto simple, pero cada cliente, cada negocio tiene sus particularidades, algunos son más complejos de implementar, muchas cosas que uno puede venir y decir en cátedra, no simplemente es ir allá y mover porque puede desconfigurar procesos. Hay un tema también de sensibilización con los usuarios porque a nadie le gusta que se le entorpezca el proceso. Entonces, muchas veces estos proyectos generan, y pues en general cualquier proyecto, generan una indisposición o una resistencia al cambio, que es que esto ya me funcionaba, que esto porque ahora quedó así. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta antes de ir a ponerlo en marcha. Entonces, con esto se generaron esas plantillas y esos recursos para que la universidad lo revisara con sus procesos y realizara un solo procedimiento final. Y después de que se hiciera todo el análisis y la ejecución, simplemente dimos unos roadmaps, no solo de segregación de funciones, sino ya por el entendimiento de lo que tenía el negocio, rediseño de todo este tema administrativo y de seguridad al cual pueden apuntar. Se les explicó, vea, aunque hay 20 o 30 cosas que se le podría hacer al sistema, arranquen con estas 5, arranquen con de esta manera, con estas herramientas, con estas herramientas que actualmente no son licenciadas. Posteriormente ya validan si ven la necesidad de entrar a incluir licenciamiento según los procesos que necesitan. A nivel de ejecución ya técnico, y que está aquí muy resumido, ¿sí? Evaluación, se revisa qué se va a hacer, se contrasta con el cliente, se incluye el equipo que se va a trabajar. Posterior a esto se hacen pruebas, porque pues obviamente es necesario, y se ejecuta en productivo para hacer la estabilización que corresponda. Todo esto de la mano con que la intención es que el conocimiento quedara en el lado del cliente, porque nada nos sirve realizar una actividad y que se tenga que volver a llamar a esas personas para puntualidades que ya deberían manejar. Y en este momento la universidad puede atacar de manera un poco más consciente lo que debería realizar sin preguntar a un consultor. ¿Por qué? Porque la información es mía. ¿A quién le interesa que no entren a ver mis fotos? A mí. Si alguien me configura una clave, pues me la tiene que dar y yo debo saber accesarla. Es básicamente el ejemplo. No tengo que estarle preguntando, oiga, quiero ver mis fotos. No, o sea, la idea es que ese conocimiento quede del lado del negocio para que puedan tomar decisiones aún un poco más sabias. Y eso se vio durante el proyecto, puesto que por ejemplo, muchos facilitadores de los diferentes módulos empezaron a generar un entendimiento y
con el conocimiento que tenían a nivel funcional, implementaban arreglos y ajustes que no estaban incluidos, pero fueron aprovechados durante las ventanas de modificación que se hicieron. Ah, venga, de una vez ajustemos esto, borremos esto otro, quitemos aquí que ya entendí. Y eso es muy importante porque le genera gobierno al negocio. Y al final, pues hicieron estos entregables que pueden sumar más en la proyección de la universidad. Podemos continuar. Esto a nivel técnico deja unos resultados tácitos, pero más que estos resultados es la intención. Ya ellos quedaron con un montón de información que no sabían que existía, como por ejemplo las líneas base, donde hay temas de actualizaciones de kernel, que uno diría eso que tiene que ver, temas de notas de seguridad, de support package, qué recomendación hay, cada cuánto se debería hacer, en una estructura de un documento donde ellos simplemente tienen que entrar y validar con los diferentes componentes cómo va a ser el manejo de las contraseñas y que esté en un documento definido para poderlo contrastar y darles la visualización de que posiblemente, en ejemplo, estas líneas bases se pueden configurar en un Solman y tratar de que se establezca ese contraste. O que hay unas herramientas que pueden llegar un poco más allá en temas del ciclo de vida de los usuarios que de pronto no se desmantelan, o cómo realizar una trazabilidad de autorizaciones en web service, por ejemplo, para no tener que incluir roles que no son, en el caso de lo que estamos hablando, inclusive servicios que ellos no sabían que existían, como el SOS, que es de seguridad, y que SAP te da sin ningún costo y simplemente te va a dar más de 50 hojas de recomendaciones para seguridad y para ejecución. La idea es tener todo ese globo, además de la ejecución. Y en los resultados, entonces, por ejemplo, se encontraban roles. Aquí hay unos 3 puntuales que entre los 3 tenían más de 300.000 transacciones y estaban siendo usados por usuarios, por servicios. Entonces, desmantelar eso en algún punto se vuelve complejo porque al retirarlo se quitan demasiados permisos y los usuarios quedan prácticamente cojos y empiezan a quejarse. Entonces tocaba revisar, venga, porque tienen estos roles asignados, obviamente prácticamente es un SAPOL y lo están usando en diferentes servicios. Entonces desmantelar eso fue muy, muy sano porque quitó muchos de los riesgos que posiblemente en una auditoría puede salir. Otro aspecto aquí adicional es que hay que entender que estos son ciclos. Entonces se hace todo esto un ejercicio y criticar es muy fácil. Si se vuelve a hacer un análisis van a salir más cosas, con la diferencia que en el próximo análisis que se haga ya van a decir, ya sé cómo tratarlo, ajustemos esta matriz, revisemos este procedimiento y se empieza ya a generar, es como un procedimiento de saneamiento muy implícito y ayuda mucho a que si necesitan consultoría saben aún más qué es lo que se desea. Anteriormente tengo este reporte y ayúdeme a ver qué hago. Ahora tengo este reporte y quisiera manejarlo de esta manera. Entonces eso genera facilidad incluso para los partners de SAP, porque a veces uno no sabe si lo que se está haciendo es lo que se desea. Habían usuarios de servicio que no estaban siendo utilizados, entonces la idea era validar estos procedimientos para quitar estos usuarios, ya que sí tienen permisos, sí tienen conexiones con algunas integraciones, entonces toca retirarlos de manera controlada. El uso de los roles estándar por práctica no debería ser usado, son plantillas que se pueden utilizar como copias. Entonces hablo que dices, copies ese rol y hágale las modificaciones que quiera, pero no los use. Entonces en este caso se encontraron algunos que estaban siendo usados y sí efectivamente estaban siendo utilizados a manera transaccional porque a veces se asignan y ni se usan. Lo que hicimos fue redireccionar estas asignaciones a roles que incluso de estos roles podían haber 100, 200 transacciones de roles compuestos y de asignaciones. Y cuando íbamos a ver el procedimiento levantado de manera adecuada, arrancaban con 10 o 15 transacciones, lo cual indicaba que posiblemente por solucionar se estaban generando riesgos. Se incluyó todo el tema de parámetros de seguridad que son básicos y se incluyeron dentro de esa línea base,
como recomendación, tenían de pronto alguna idea, pero no estaba de manera implícita en el sistema. Entonces, ahora ya hay un documento que dice, desarrollo es así, calidad debe ir así y productivo mínimo debe tener estos parámetros de seguridad, cambios de contraseña, incluidos como algo habitual. Entonces, es básicamente lo que se hizo. No sé si ya con eso puedo cerrar. Muchas gracias. Gracias, Jonathan, muy claro. Bueno, no sé si alguien de los asistentes tiene alguna duda, si es el momento, si quieren abrimos micrófonos, escuchamos comentarios, dudas para los oradores o no sé lo que nos quieran compartir de eso que acaban de escuchar, sino también por chat y nosotros las leemos y las hacemos pues públicas. Entonces, si alguien nos quiere hacer alguna pregunta, están abiertos los micrófonos para ustedes. Moni, las personas que quieran hablar pueden hacerlo sin problema o tú tienes algún control de micrófonos ahí que toque habilitar. Hola, no, pueden activar sus micrófonos en cualquier momento. Vale, mientras se van animando, entonces también agradecerles por la asistencia. Esperamos que la información compartida en este espacio haya sido de utilidad. Si quieren tener mayor información o darle doble clic a alguno de los conceptos que hemos compartido el día de hoy, por favor, no duden en contactarnos, pueden hacerlo a través de sus gerentes de cuenta o directamente con nosotros. También vamos a compartirles una encuesta del evento que para nosotros es muy importante tener su feedback. Son preguntas muy sencillas y muy rápidas, entonces las enviaremos finalizado el evento y les agradecemos pues también que nos ayuden con la respuesta de las mismas.